Antonio, nos convocan para hablar de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, porque se cumplen 45 años, que se dice pronto, desde su constitución. Y naturalmente yo te tengo que preguntar a ti sobre los primeros tiempos, porque tú ahí eres testigo privilegiado o protagonista. Bueno, protagonista de la Constitución no. Yo cuando ya entré había pasado Joaquín Ruiz Jiménez, hijo, que es el primer presidente, estaba ya José María Mohedano. Fueron tiempos difíciles y además un poco extraños, porque en España eso de las ONGs era como el Hare Krishna o algo por el estilo, una ignorancia total, y eso paradójicamente nos benefició, porque nadie pensaba que una ONG podía hacer nada en este país. No es la más antigua de derechos humanos solamente, es que además es la única nacida en la clandestinidad de la dictadura, porque unos meses después nada más de la muerte del dictador, había unas 300 personas de lo que entonces se llamaba la oposición democrática, que pensaron que el tema de los derechos humanos era una de las grandes urgencias que había en nuestro país. Y como la ley de la dictadura para el derecho de asociación no era nada favorable, llena de controles, pues se nació en la clandestinidad y se alquiló un local pequeñito en la zona de Lavapiés, en Madrid. Cada vez que íbamos consiguiendo algo, y te acordarás con el tema Argentina, jurisdicción universal, absoluta o pura, se buscaba las huertas para ir restringiendo. O sea, la impunidad no solamente se refiere estrictamente a lo que es la investigación judicial de esos crímenes, es que la impunidad es un manto que realmente se extiende sobre los diferentes elementos que pueden en un momento dado incluso revertir un relato oficial mantenido ya no durante 40 años de dictadura, sino durante más de 40 años de democracia. ¿De dónde viene la tortura? La tortura se asocia a dictaduras, se asocia a regímenes totalitarios, de modo que si ingresamos o inventamos una democracia en España prácticamente, no de la nada, porque había todo un movimiento antifranquista muy arraigado y peleando muy duro, sí que es cierto que la llegada de la democracia supone decir eso ya no pasa aquí. Cosa que es irreal. Porque un día pasemos a llamar, ahora estamos en un sistema democrático, las personas son los mismos, de hecho nuestra transición está basada en una continuidad, no hubo una ruptura. Cerraron el Tribunal de Orden Público. El planteamiento que tenemos nosotros, que es un poco, es como un destilado esencial, es que este camino no se agota nunca. Es decir, hay posibilidad de tortura en los momentos más insospechados y en los lugares más insospechados de privación de libertad. Un poco apelando al concepto del que hablábamos antes, de la tortura como ataque a la dignidad del ser humano. Hemos llegado tarde a la lucha contra la trata de mujeres, hemos llegado tarde a la lucha contra la trata digamos, en el ámbito laboral, porque no tenemos efectivamente incorporado eso en nuestro acervo, en nuestro derecho interno de una manera muy adecuada, y estamos llegando tarde a la lucha contra la trata de niñas y niños, ¿no? Y esto es algo que, bueno, que yo creo que nos debe comprometer, ¿no? Formaría parte de otro de los retos a abordar en una, digamos, en nuestro compromiso con los derechos humanos y en lo que tiene que ser una futura ley integral contra la trata de seres humanos que aborde algunos de estos temas y muchos otros que probablemente no hayamos sacado aquí, pero que son imprescindibles y urgentes. Sí, a mí por concluir y por cerrar el círculo que pretendíamos recorrer en esta conversación, me gustaría acabar con el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no?, con el que hemos comenzado y que establece que la libertad, la justicia y la paz tienen como fundamento único el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos inviolables e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Se sabe lo que es la falta de libertad, la falta de ejercicio, de poder ejercer los derechos humanos cuando no se pueden ejercer, cuando no la hay. Ahora seguimos peleando y reivindicando los derechos humanos, pero ya estamos en los de tercera generación, en los límites de su ejercicio. Business as usual.
Los defensores de derechos humanos tienen que trabajar también con ese lema. Pase lo que pase, tú estás haciendo algo que es importante, de lo que estás convencido, que tiene una utilidad que puede ser que no estés viendo en el corto plazo. Nos podemos imaginar en el mundo que hubiera 10, 15 APDHs en cada país y que tuvieran medios para poder trabajar en defensa de los derechos humanos. Estoy convencido que el mundo sería distinto.